Hola, en el video anterior estudiamos el modelo equivalente RE del transistor bipolar. En este video estudiaremos el concepto de voltaje Early y su efecto en la resistencia de salida de este dispositivo. Tenemos ahora una buena representación de la entrada del circuito, pero empleamos una aproximación bastante gruesa al considerar un valor constante de beta al determinar la corriente en colector y por tanto no tenemos una buena representación de la impedancia de salida del dispositivo. Además, sabemos que la característica real de salida no tiene la apariencia ideal que vemos en la figura. En lugar de esta característica ideal, lo que tenemos es una pendiente en la recta, como se muestra en la figura, y que define la impedancia de salida del dispositivo. Entre más pronunciada sea la pendiente, menor será la impedancia de salida y por tanto menos ideal será el transistor. En general, es deseable que la impedancia de salida del circuito sea alta para evitar problemas con etapas posteriores del diseño. Si extendemos la curva hasta cruzar el eje horizontal, vemos que las líneas se interceptan en un voltaje conocido como el voltaje Early, que fue descubierto por James Early en 1952. También, al incrementar la corriente en la base, la pendiente de la recta se incrementa y por tanto la impedancia de salida se modifica, como vamos a ver a continuación. Para valores específicos de corriente en base y colector, podemos encontrar la impedancia de salida como el cambio de voltaje sobre el cambio de corriente, que sería el voltaje Early más el voltaje colector emisor en el punto Q de operación, y todo esto sobre la corriente en colector. Sin embargo, el voltaje Early es suficientemente grande comparado con el voltaje colector emisor, así que podemos aproximar la impedancia de salida como el voltaje Early sobre la corriente en colector en el punto Q de operación. Y dado que el voltaje Early es un voltaje constante, tenemos que si la corriente en colector aumenta, la impedancia de salida disminuye. Para situaciones en las que no conocemos el voltaje Early del dispositivo, podemos calcular la impedancia de salida de las curvas características del circuito para una corriente en la base específica, como el cambio de voltaje colector emisor sobre el cambio de corriente en el colector. Con esto tenemos que en nuestro modelo debemos agregar una resistencia en la salida, RO, que está típicamente en el rango de 40 a 50 kiloohmios, y también para valores típicos de beta entre 50 y 200 tenemos que beta RE, que va a ser nuestra impedancia en la entrada, se encuentra en el rango de algunos cientos de ohmios hasta incluso 6 o 7 kiloohmios. En este video estudiamos el voltaje Early y el efecto que tiene en la resistencia de salida de un transistor bipolar. En el próximo video profundizaremos en el modelo equivalente de la configuración emisor común. Los dejo con la referencia bibliográfica. Saludos.